resultados en individuos con respuestas subóptimas a los antidepresivos. La pregunta entonces se podrá hacer, ¿es la depresión una enfermedad crónica? Y yo creo que existe una plataforma para discutir esto, porque conocemos que esta enfermedad es progresiva y la recidiva está a la orden. Ya desapareció los días de cuando uno tiene un trastorno funcional. Uno vuelve al estado funcional pre-enfermedad. Ahora sabemos que la depresión tiene el potencial para la cronicidad del proceso. Se mostraron estas diapositivas antes, mostrando la asociación entre eventos de vida y episodios de depresión, que pues lo que el estudio mostró es que por los primeros 4 episodios de la enfermedad depresiva, uno puede tener eventos de vida asociados con aquellos episodios. Subsecuentemente aparecería que la depresión tiene una causa de su propio. Después de los primeros 4 episodios de depresión, se requiere menos estrés. Entonces, para precipitar un episodio de depresión. Esto es el fenómeno que todos conocemos en neurología, donde un episodio de convulsión va a preparar una nueva convulsión, lo que significa que el reclutamiento neuronal para precipitar un evento de convulsión es cada vez menor. Podría ser espacial o temporal en cuanto a reclutamiento neuronal. Lo mismo sucede con depresión. Cuando se tiene depresión, se tiene un evento de vida que precipita el episodio inicial, que con el tiempo se tienen menos necesidades de estresores para poder precipitar episodios subsiguientes. En el idioma simple diré que una episodio de depresión traerá otra depresión, otro episodio. Así que tratar pacientes a la recuperación es la orden del día. Sabemos ahora que después del primer episodio de depresión, alrededor del 60% del primer episodio tendrán un segundo episodio. Cuando se tienen 2 episodios, de hecho el riesgo de un tercero es hasta 70%. Después de 3 episodios es casi 90% de probabilidad de tener otro episodio de depresión. Y la pregunta es, ¿cuáles son los predictores de la recurrencia? Así que si voy a la oficina a verlos como un paciente, ¿cómo podrán predecir que probablemente tendré otro episodio de depresión? Sabemos que 3 episodios de depresión recurrente después de 2 meses de sostener esta remisión. Así que como predictores incluimos la cantidad de episodios previos, la duración del índice del episodio, mientras más severo el episodio inicial, más probable tendrán un siguiente episodio. Relapsos previos. La edad de inicio de primera depresión. La edad del inicio del primer episodio, mayor probabilidad de que tendrá recurrencia. El no tener una pareja es un predictor de tener una recurrencia de enfermedad, y una cantidad de relaciones negativas también podrá predecir la posibilidad de tener un episodio adicional de depresión. Nuevamente, el doctor anterior hizo una gran presentación de David Kufast en cuanto a nuestro entendimiento de depresión. No lo voy a presentar yo porque creo que lo explicó muy bien. Lo que simplemente quiero llamarle la atención al hecho de cuando uno observa depresión a lo largo del ciclo vital de una persona, el periodo de bienestar en el tiempo con subsiguientes episodios parecen ser más angostos. Por lo tanto, el periodo de bienestar interepisodio se acorta con episodios subsiguientes de depresión. Esto no es verdad para la esquizofrenia. Tenemos una etapa donde tenés una fase estable de la enfermedad en esquizofrenia. Por lo tanto, no tienen un episodio agudo crónico.
esquizofrenia burnt out, pero en depresión es, es una enfermedad potencial degenerativa y la duración de bienestar se acorta como en el tiempo. Así que si observas aquí podremos ver que su bienestar podría durar hasta 4 a 5 años y subsiguientemente se reduce en el tiempo. Again, who do I consider? Además, ¿a quién considero para terapia a largo plazo? ¿A alguien con episodios crónicos o la edad? Episodios psicóticos. Si un paciente tiene depresión psicótica, no alteren la terapia en lo posible. Van a querer en lo más posible mantener. Es difícil de tratar episodios, especialmente si han tenido terapias previos hospitalarios. No quieren detener entonces los antidepresivos. Si tienen comorbilidades significativas, sabemos ahora, como el doctor Tualik nos mostró, que hay una relación perpetua entre dolor crónica y enfermedades mentales. Si ponen atención a la depresión y la inclusión del dolor, el paciente no mejorará. E incluso le enseño a mis residentes y estudiantes que la presencia de ansiedad en un episodio de depresión es mala noticia. Estas son las personas que vuelven, estas son las personas que necesitan tener cuidado con sus farmacoterapias o psicoterapias. Uno comienza bajo, sigue lento y tiene objetivos altos, así que comorbilidades significativas será índice para recidiva de la enfermedad. Síntomas residuales persistentes. Se mostró entonces de que cuando hay síntomas residuales y más de 3 episodios, las tasas de recidiva aumenta y el periodo de bienestar se acorta. La severidad de los episodios y más de 3 episodios previos. Esto me lleva entonces a una pregunta importante. ¿Cómo entonces abordaremos el manejo de la enfermedad depresiva mayor en la práctica clínica? Long-term care approach of MDD using chronic disease model approach. De enfermedad crónica. Acá, nuestro cliente puede hacer el autocuidado en términos de... Perdón, esto no está mostrando la diapositiva, pero abajo, justo abajo, vemos donde el paciente puede hacer CBT, ese tipo de cosas. Cuando llegan al autocuidado, a esa gestión de la enfermedad, es ahí donde hacen su propio diario, donde monitorean el progreso y ese tipo de cosas. Como profesionales, tenemos que tratar, mientras más sea posible, cuando lleguemos a la punta de la pirámide, es donde necesitamos realmente poner todo nuestro esfuerzo en manejar la enfermedad, no solo con todos los aspectos psiquiátricos, sino que tenemos que involucrar las capacidades ocupacionales a nuestro equipo para poder hacer un tratamiento que sea parte de la medicación y también la psicoterapia. Eso podría ser CBT o IPT. Cuando empezamos este estudio, parecía que no nos estaba yendo muy bien en la gestión o en el manejo de pacientes que tenían depresión, porque cuando vemos el primer episodio tenemos como 27% de mejoría y podemos ver que subsecuentemente con cada una de las etapas de STAR-D, la respuesta y la remisión fue disminuyendo desde un 27.5% desde el tratamiento de primera línea, y después de 3 episodios pasó hasta casi un 7%. Ahora, lo que produjo esto fue lo que mencioné anteriormente. Acá nos muestra este gráfico cuál es la recurrencia de la enfermedad, del número de episodios y también la presencia de síntomas residuales. Entonces, si tenemos un episodio que tratamos anteriormente sin ningún otro problema, es probable que pasemos como 4 años bien.
que ese paciente esté bien por 4 años y eso parece disminuir progresivamente con cada uno de los episodios subsecuentes de la enfermedad que tenga esta persona, hasta el punto en que cuando tenga de 1 a 3 tratamientos, de 1 a 3 años, sin ningún síntoma residual, vamos a tener unos 4 años de bienestar total. Sin embargo, si tiene más de 3 episodios y el número de síntomas residuales, mire cómo baja la curva, baja como en 6 meses el periodo de bienestar. Entonces, podemos ver que considerablemente la depresión va a ser una enfermedad que necesita tratarse para llegar a la recuperación. Y si no lo logra la primera vez, lo tendría que lograr la segunda vez. De lo contrario, el periodo de bienestar se va a ir disminuyendo cada vez más. Ahora, la prevalencia de síntomas residuales en la depresión, esto lo podemos ver en esta pantalla en cuanto a mal estado de ánimo, problemas cognitivos, baja energía, problemas para dormir, lo que sea. Tenemos que individualizar el tratamiento y tenemos que evitar estos síntomas residuales, que es lo que hace que la persona siga enfermándose, porque la persona que tiene síntomas residuales tiene un relapso y eso es lo que yo llamo depresión doble. Tenemos un episodio de depresión en un momento y después de nuevo. Eso lo llamamos doble depresión. No es poco probable que las personas que tienen síntomas residuales tengan un relapso de la depresión y después tengamos mucha dificultad para poder tratar la depresión de esta persona. Ahora, la revisión cumulativa en STAR-D, estamos tratando, espero que no estemos tratando a ningún paciente como STAR-D el día de hoy. Yo tengo mi propia crítica acerca de este caso, pero el tema es que aquí uno no mantiene al paciente con el mismo antidepresivo que no está funcionando por 12 semanas. Ya pasamos esa etapa. Entonces, cuando miramos el efecto acumulativo del paso 1 al paso 4, tenemos que cambiar o tenemos que combinar si es que no está funcionando. Y ahí vamos a ir viendo cómo los índices de respuesta van a ir mejorando en el tiempo. Entonces, la pregunta que sigo teniendo es, ¿estamos evaluando a nuestros pacientes demasiado tarde? Porque tengo que agregar que esa es una falla de este estudio. ¿Y por qué todos en su práctica clínica empieza con un ISRS? Quizás tenemos que tratar de cambiar el medicamento para cambiar el resultado y tratarlo de la forma más individual posible. Lo importante aquí, esto lo hablé ayer recién, es que si su paciente responde y tiene menos de un 20%, tiene más de un 20% de reducción en los síntomas con los que vinieron en 2 semanas, podemos continuar con el tratamiento. Si es que tienen menos de un 20% de mejoría en 2 semanas, solo nos queda un intento. Entonces, el valor predictivo negativo de no respuesta ante un antidepresivo es más robusto que el valor predictivo positivo. Lo que tenemos que aprender entonces es que no necesitamos escalar con el uso de tratamiento que no está funcionando. Ahora sabemos, una cosa que el estudio dejó fuera en el tratamiento es que no utilizaron los antipsicóticos atípicos. En Canadá podemos ver que tenemos varios medicamentos que se han indicado en en trastornos de humor. Acá los tenemos algunos, apriprazol, quetiapina. De hecho, la quetiapina tiene una indicación de segunda línea como el antidepresivo primario si es que su paciente tiene algún tipo de ISRS o IRSN. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Para respuestas incompletas o mala respuesta ante los antidepresivos iniciales. Ayer hablé acerca del tema de la optimización.
Y en ese punto estaba diciendo que necesitábamos tratar al paciente para que llegara a la remisión lo más posible, optimizando el uso del medicamento de forma temprana. Y si no está respondiendo ante ese medicamento, vamos a cambiar. ¿Qué decimos acerca de cambiar? Tenemos una línea de antidepresivos que tienen evidencia de mayor eficacia en cuanto a los otros. Acá tenemos varias evidencias. Tenemos duloxetina, que es superior a la paroxetina, y otros ISRS que se estudiaron. Todos sabemos acerca de ciprianina, el metaanálisis, citalopram, citralina. Todos estos se suponía que eran los mejores en un periodo de 8 semanas, pero también sabemos que el manejo de la depresión toma más de 8 semanas. Al final de este estudio, la desvenlafaxina ya no estaba en el mercado, pero la desvenlafaxina era superior a la fluoxetina y se vio en el análisis de las ISRS. Ahora, ese es lo que tenemos que hacer como la primera elección. Lo que tenemos que ver, esto fue elegido como la primera elección y no funcionó, entonces hay que cambiar. Hay también literatura acerca de tratamientos agregados o add-ons. Son estrategias de aumentar el medicamento o el tratamiento que ya tenemos en cuanto a los antidepresivos. Voy a hablar de eso después cuando veamos los antipsicóticos. Entonces es una combinación o un aumento. Esto se llama add-on. No sé cuántos de ustedes vieron este estudio. Este de John Rush. Y veo un estudio de COMED, de monoterapia antidepresiva versus una combinación de 2 antidepresivos. Yo sé que en Canadá destrozaron este paper, porque también hacía estudios de combinación que mostraban que la combinación de 2 antidepresivos funcionaba mejor que uno. Pero me parece que la lección que tenemos que sacar de este estudio, para mí personalmente, que no tiene nada que ver con el diseño ni con la combinación de los medicamentos que se están usando, sino con lo que se elige primero. Eso es lo que importa. Porque si nosotros miramos este estudio, la monoterapia con citalopram, o combinación con bupropión, también hay mezclas de venlafaxina con mirtazapina y no hay diferencia estadísticamente en el tiempo en que se hizo, incluso también en meses después. Entonces, el individualizar el tratamiento es crucial cuando estamos manejando a pacientes que tienen depresión mayor. Ahora, los lineamientos CANMAT para el tratamiento de depresión resistente nos muestran las recomendaciones que ustedes pueden ver acá: ariprazol, litium, olanzapina y otras estrategias de add-on con enfermedad depresiva mayor. Por supuesto que hay también recomendaciones de segunda línea. Y es interesante que el bupropión tiene evidencia de nivel 2 y me parece que es porque no teníamos un estudio randomizado doble ciego. Yo usé mucho bupropión como ISRS o IRSN, entonces se tomó como estaba. Las estrategias de aumento común las podemos ver acá. El litio, hay 10 estudios que muestran un total de 269 personas estudiadas. El litio en particular se utilizó en la era de los antidepresivos tricíclicos y todavía se usa hoy cuando yo vuelo bipolaridad. En la base de la presentación de mi paciente con enfermedad depresiva mayor. T3, sí, hubo mucha controversia. Me parece que el nombre era Joshi en Toronto. Él hizo muchos estudios y él decía que el T4 era un estabilizador de ánimo y T3 era un antidepresivo, pero estos estudios no eran robustos como para poder replicarlos.
En la época de las metanfetaminas yo lo he usado mucho esto en los pacientes mayores como un add-on en antidepresivos y ha funcionado bien. ¿Qué pasa ahora con los add-ons en los medicamentos antipsicóticos atípicos? Y esto es lo más importante hoy, quizá, que nosotros podemos hacer add-on en antipsicóticos atípicos. Hicimos más o menos 16 estudios que miraban específicamente apriprazol, olanzapamina, quetiapina, y todos respondían y la remisión se incluía significativamente con la medicación antipsicótica atípica y antidepresivos comparado con placebo. De hecho, hay un estudio específico que acaba de salir a finales del año 2015. Este es un estudio coreano que lo hizo Bang Han con su grupo, y lo que ellos encontraron es que el estudio de add-ons, la estrategia de add-on, funciona mejor que el cambio. De hecho, si nosotros vamos a ver los datos del estudio, no importa si cambiábamos entre clases de medicamentos, no mostraba ninguna diferencia significativa. Este es el primer estudio del que yo sé que no era particularmente robusto. Era doble ciego, controlado, con placebo. Era un estudio ciego. Sin embargo, los pacientes eran aleatorios y lo que encontramos fue que el add-on funcionaba mejor que cuando cambiábamos el antidepresivo. Y obteníamos esa respuesta de nuevo dentro de 2 semanas. De nuevo, estoy enfatizando esta respuesta temprana porque parece que es un impulsor de bienestar subsecuente en sus pacientes. Y cuando miramos las funcionalidades en cuanto a SGAs, de nuevo estamos usando esta escala de incapacidad, todos los que empezaron a usar los add-ons estaban mejor que los que se les cambió el medicamento. Ahora, ¿qué implica esto? Me parece que lo escuchamos anteriormente del doctor Prescott. Tiene que ver con el potencial de las interacciones farmacológicas. Y el punto acá es que en la época de interacción farmacológica, aquí es donde tenemos que hablar de la desvenlafaxina. La desvenlafaxina no va a afectar la concentración ni la reacción de la enzima 2D6. Y esto dificulta muchos de los cuadros clínicos cuando tenemos que ordenar medicamentos que sean inhibidores del 2D6. Vemos muchos problemas acá. Y quizás es porque paroxetina u otros fármacos, fluoxetina que utilizan, bloquean metabolismo 2D6 de su apriprazol y por lo tanto tienen efectos secundarios significativos. Lo mismo sucede cuando uno observa las concentraciones de hidroapriprazol coadministrados desvenlafaxina con ariprazol no afecta el nivel entonces del fármaco. ¿Por qué? Que estos antipsicóticos tienen este perfil. Creo que algunos habrán visto estos diagramas sobrepuestos. Lo que he hecho aquí es simplemente acentuar los antipsicóticos AAPs en cuanto a su triple acción, sean como antagonistas serotoninas o inhibidores, comparados con sus ISRS, IRSN o dopamina. Y creo que es aquí donde los llamados, bueno, no los llamados, los agentes multimodales entran. Hablé ayer con un grupo y observamos agentes multimodales en cuanto a inhibidores de recaptación a la vez con actividad posináptica. Y alguien hizo una broma y me encantó la broma. Dijo, quizás el agregado de antipsicóticos a sus ISRS es una estrategia más barata multimodal, lo cual estoy de acuerdo. Así que algunos de los fármacos AAPs tienen entonces actividad serotonina con
agonismo parcial del 5-HT1A. Así es como funciona Gusperon. Antagonismo al 5-HT2A. Así es como funciona Emeron. Antagonismo 5H2C. Es así como funciona fluoxetina. Y antagonismo 5H2C con Remeron. Y también tenemos actividad alfa adrenérgica que mencionamos antes. Ahora, la línea base es que un receptor H2A5 relativamente más fuerte es más antagonismo que D2 antagonismo. Me gusta mucho esta la diapositiva que mostró el doctor Prescorn, porque ayer de hecho describí quetiapina como un agente psicotrópico de amplio espectro. No estaban presentes ustedes. A baja dosis podemos ver los beneficios del sueño entre hasta 100 hasta 150. Pueden ver propiedades ansiolíticas entre 150 y 300, buenas propiedades antidepresivas entre 300 y 600, buen estabilizador, calibración en cuanto a la propiedades estabilizadores del humor de quetiapina, y sobre este dosis comenzamos a ver antagonismo T2 robusta del fármaco. Si van a utilizar fármacos add-on, tengan cuidado por el potencial de efectos secundarios. Es aquí donde la monoterapia es mejor que estrategias combinadas en términos a la carga de efectos secundarios. Este es un metaanálisis observando aumento tanto a su afectividad. En veces hay asuntos de tolerabilidad. Hay que estar consciente de esto. También quiero que sepan que cuando hablamos del add-on o terapias de combinación, no es exclusiva a farmacoterapia. ¿Qué pasa con la psicoterapia y neuroestimulación? Quizás podamos haber salvado la vida de Michael si le damos ST en vez de sumarle otro medicamento. Así que las guías CANMAT sugieran CBT e IPT como primera línea de terapia add-on para pacientes que no responden óptimamente a un antidepresivo. La biblioterapia es muy buena, de hecho lo recomiendo para ansiedad, un libro a mis pacientes, y si desean hacen el libro de trabajo, que es muy bueno. También terapia enfocada a emociones, terapias de compromiso y aceptación, terapia psicodinámica. Lo que me gusta de la terapia psicodinámica es que les ayuda a descubrir cómo se llegó a donde uno está. No es una terapia del aquí y el ahora, y hay que invertir en el tiempo. Las recomendaciones CANMAT para terapias físicas para MDD, nuevamente, si hay un trastorno estacional, terapias con luz son buenas, la deprivación del sueño es bueno, el ejercicio es mi favorito. Yo siempre le receto ejercicio a mis pacientes. No hay discusión alguna. Creo que tenemos suficientes estudios que han mostrado la validez del ejercicio como una terapia adicional add-on para los antidepresivos, yoga, la acupuntura o cualquiera de los demás. Solo quiero mencionar que la efectividad de CBT para la fase de mantención de trastornos de depresión mayor es particularmente robusto. De hecho, si vuelven al segundo nivel de STAR-D, el segundo paso del estudio STAR-D, lo que muestra es que no los lleva hacia la remisión rápidamente como los antidepresivos. Lo que hacen es que ustedes permanezcan bien por mayor tiempo. Yo creo que esto es importante para nosotros recordar, que la mayoría de las veces cuando observamos el rol de la psicoterapia en el tiempo, ayuda a sostener el bienestar en pacientes deprimidos. Recuerden que si comenzamos tempranamente, el periodo de bienestar se acorta
con episodios subsiguientes. Así, si quieren alargar aquellos periodos de bienestar, entonces la psicoterapia sería una buena estrategia a utilizar. Terapias cognitivas de conciencias han mostrado ser efectivos en la prevención de recurrencia y estudios muestran esto. Incluso algo tan simple como una llamada mejora la adherencia y satisfacción del paciente. Pacientes que reciben estas llamadas telefónicas entonces sobre los cuidados usuales parece mantener mejor la adherencia y el bienestar. Nuevamente, no puedo sobreenfatizar el ejercicio. Puedo desafiarlos a ustedes que me presenten literatura tan robusta como ven aquí. En pacientes diabéticos tipo 2, ejercicio moderada a alta de ejercicio cardiorrespiratorio baja la mortalidad general por un 45-70% en 12 a 14 años. Esto es algo que hace ser humilde. Si ven a sus pacientes y no recetan bienestar o ejercicio, yo creo que se están reteniendo en cosas que podrían mejorarlos. 7 horas de caminata rápida a la semana puede bajar las tasas de mortalidad a 7 años por 50%. El ser activo físicamente puede bajar de peso y disminuir presión arterial. Y el ejercicio aumenta factores neurotróficos derivados del cerebro, IGF-1 y factores de crecimiento endotelial vascular. También es sensibilizador de insulina, antiinflamatorio, antioxidativo y angiogénico. Así que, en resumen, hay un rol significativo por ser activo y yo receto el ejercicio a todos mis pacientes. ¿Qué pasa con las medicinas alternativas? Porque les guste o no, sus pacientes van a utilizar fármacos vendidos sin receta. Lo que hago es que las farmacias puedan aconsejarles sobre potencial interacciones fármaco-fármaco. Si no existen estas interacciones, los ácidos grasos omega 3 o las dietas mediterráneas son bastante útiles para pacientes con enfermedades depresivas mayores. Y la recomendación Kahneman para terapias de neuroestimulación se encuentra disponibles. ST si es que tienen depresión psicótica. No hay una respuesta única, pero si tienen, por ejemplo, depresión crónica o han respondido antes al ST, pero vienen con un relapso de la enfermedad, entonces recibirán ST. De hecho, es reciente que sabemos cómo ST convierte los no respondedores a respondedores. Se hizo un estudio en los Estados Unidos observando a pacientes que han respondido a los antidepresivos y lo que encontraron es que existe una post-liberación en el cerebro de BDN, así que su antidepresivo es como el fertilizante de su jardín que ayudará a su jardín florecer. A todos que no respondieron a los antidepresivos, no hay niveles de BDNF. Cuando estas personas entonces reciben ST, aumenta BDNF y se hacen respondedores. Sabíamos clínicamente por años que ST tiene potencial para convertir no respondidores a respondedores, pero es reciente que comenzamos a descubrir la neurociencia detrás de él. Así que ST sí funciona. Hay dudas sobre RTMS, VNS y también estimulación encefálica profunda. Yo considero todos estos experimentales y de hecho no hay literatura robusta en cuanto a la límite de memoria que dirán que estas estrategias sean superiores a ST. Aparte del tema de la memoria, las dificultades de memoria. Siempre digo en este punto, cuando hablo de la ST, hago un conflicto de interés, le digo a las personas que mi nombre es Tobuloca, pero no tengo espacio para la depresión. Pero en el caso de que estuviera en Santiago y me da depresión, por favor, denme ST.
¿Olvidaré mi miseria por 6 semanas? No me habrán matado mi líbido y no habré ganado peso. Muchas gracias a todos por eso. Así que para resumir, los trastornos de depresión mayor es uno de los trastornos más prevalentes asociados con una carga significativa de enfermedad. Terapia efectiva y temprana, aumento, cambio y estrategias de combinación son meritorias para obtener recuperación funcional y remisión. Agradecemos al doctor Oluboka por su excelente presentación. Tenemos tiempo para 2 preguntas muy cortas. A ver, aquí hay una pregunta para el doctor Oluboka. ¿Qué opinión tiene sobre el uso de lamotrigina en trastorno depresivo recurrente como prevención de recaídas? Si lo recomienda, ¿hasta qué dosis utiliza? Este es una pregunta clínica muy buena. Yo creo que Sheldon habló del hecho de que los neurotransmisores GABA son subreconocidas en el manejo de comorbilidades psiquiátricas. Este es uno de los fármacos que yo uso mucho en la práctica clínica. De hecho, el primer estudio hecho que trajo tramotigin a psiquiatría se hizo en Dalhousie en el año 99 cuando Dr. McIntosh vio el agregado de este fármaco con clozapine en el tratamiento de esquizofrenia y posteriormente han habido muchos estudios que han analizado esto. A mí me gusta lamotrigine y lo utilizo desde 50, 65 hasta 400 miligramos en cuanto sea bien tolerada. Aquí está el principio de utilizar lamotrigine. No se puede apurar. Se comienza bajo, se va lento y se tiene objetivos altos. Yo siempre comienzo con mis adultos mayores en 12.5. En adultos comienzo en 25 y no aumento más de 25 miligramos por semana. Y titulo a cuando los pacientes comienzan a mostrar mejoras significativas. De hecho, conocemos que el add-on a lamotrigine, se me olvidó el nombre del autor de un estudio, que agregar estos a ISRS funciona tan bien para la ansiedad, no solo para la depresión, sino que también para ansiedad. Así que sí, es un fármaco que utilizo. Utilizo otros agentes. Parece que yo me alejo de Epival. Carbamazepine me alejo debido a la inducción enzimática en cuanto posible, pero en otros carbamazepine también dice que funciona un poco, pero no tengo mucha experiencia con él, pero tengo bastante experiencia con lamotrigine. Utilizo este particularmente en mis adolescentes cuando presentan tempranamente con síntomas de depresión y tienen historial positivo familiar de trastornos bipolares. Trato sus depresiones con lamotrigine. Trato en lo posible de alejarme de AAPs, litio o los estabilizadores de humor pesados. Los comienzo con lamotrigine y muchos responden bastante bien. El doctor por ahora, ¿qué piensa del uso combinado de antidepresivos y cómo manejar los efectos secundarios, sobre todo los cognitivos? Bueno, desconozco los efectos secundarios cognitivos de terapias combinadas. No creo que tenemos estudios alguno que muestre que combinar 2 antidepresivos resulta en déficits cognitivos. Pero no es imposible, jamás hay que decir nunca. Pero nuevamente es aquí donde hay que tener cuidado. La pregunta es que si utilizan
combinaciones de antidepresivos, hay que trabajar con los efectos secundarios, hay que sopesar los beneficios versus las reacciones adversas. No estoy seguro, quizás el moderador me puede ayudar, o Sheldon, si tienes experiencia o literatura alguna donde existan trastornos cognitivos específicamente a la combinación de dos antidepresivos. Conozco que en las vías de los antidepresivos tricíclicos este fue un problema principal, pero con los más nuevos desconozco. Pero quizás me puedan ayudar si es que tienen experiencia. Nuevamente diré, tengan cuidado si es que tienen... ¿Cuál es el nombre? Revoxatina. Se conocía específicamente el de tener efectos secundarios cognitivos. Es un inhibidor de la captación norepinefrina pura. Creo que no lo utilizan como tal ya, así que en realidad no tengo tanta experiencia con esa molécula en particular, sino desconozco de que si existe literatura en cuanto a terapias cognitivas que causan alteraciones cognitivas. Dando prosseguimento, gostaria de... Para continuar, quisiera llamar al doctor Marcelo Cercovich de Argentina. El doctor Marcelo es psiquiatra, secretario científico de la Asociación Psiquiátrica Argentina y director del Departamento de Psiquiatría y jefe del Departamento de Psiquiatría en el Instituto de Neurociencias del Hospital Universitario. Y quisiera llamar al doctor Marcelo para su presentación sobre el estrés y las alteraciones de humor. Por favor, doctor Marcelo. Y por la presentación, nuevamente gracias por la invitación. El tema de hoy es el estrés y la depresión. Ya se habló bastante, afortunadamente, aquí hoy de esto, con lo cual algunas cosas salen... ¿Qué pasó? Algunas cosas ya han sido vistas. Este es mi disclosure. Básicamente, vamos a recorrer brevemente el camino de Selye a McEwen, ¿sí? Vamos a hacernos algunas preguntas, o yo me hago algunas preguntas de cómo veíamos la depresión en la era pre-Selye, ¿sí? Vamos a ver si hay y cuáles son las relaciones entre el estrés y la depresión. Vamos a revisar investigación precoz. Vamos a revisar el modelo de la diátesis del estrés, vamos a tratar de resumir a Aaron Beck, lo cual es absolutamente imposible, pero absolutamente necesario para un psiquiatra moderno. Vamos a hablar un poquito del transportador de la serotonina y lo que yo creo que es el corazón y la hipótesis que yo estoy presentando hoy aquí, que es la hipótesis de Philip Gold, que básicamente es lo que cree que, sobre todo para cierto tipo de depresión, que es la depresión melancólica, sus causas son una respuesta de estrés distorsionada. Se van a cumplir dentro de pocas semanas 80 años de que Hans Selye publicara este paper, ¿sí? Un síndrome producido por diversos agentes nocivos, ¿sí? En él describe una fase aguda, el síndrome general de adaptación, que tiene una fase aguda, una fase post-injuria y una fase de terminación, ¿sí? Y se pregunta... Dice, dado que el síndrome en su conjunto parece representar un esfuerzo generalizado del cuerpo para adaptarse a esta nueva condición, lo voy a llamar síndrome general de adaptación. Y puede ser comparado con otras defensas del organismo, como la inflamación o la formación de los cuerpos inmunes. Todavía no se sabía que el estrés activaba estas dos respuestas, y él ya intuía la comparación, ¿sí? Los síntomas de la reacción de alarma son muy similares, decía Selye, a aquellos de la toxicosis histamínica o el estrés anafiláctico del shock quirúrgico, ¿sí? Hoy en día, McEwen nos explica que el órgano central del estrés es el cerebro. Él decide si un estresor físico o social representa o no una amenaza y determina, guarda memorias para eventos futuros y regula las respuestas. Las respuestas son de dos tipos, conductuales, que las vamos a ver un poco después, y fisiológicas. Estas respuestas fisiológicas que favorecen adaptación a través del cambio alostático, ¿sí?, se
constituyen fundamentalmente con la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, la activación del eje del sistema noradrenérgico simpático y respuestas no lineales del sistema inmune y del sistema metabólico, las cosas que intuyó Selye. Todo esto se constituye en una respuesta dirigida a proveer o mantener la homeostasis. En el caso de que los estresores se repitan o sean muy intensos, se pierde esta capacidad alostática y mediante el desgaste por la carga y la sobrecarga alostática damos paso al proceso de enfermar. La hipótesis es que este proceso está desregulado en la depresión y que son estos los mecanismos que producirían por lo menos algunos aspectos de la depresión. ¿Cómo se planteaba la psiquiatría el estrés antes de que conociéramos el estrés? ¿Sí? ¿Y por qué nos llevó tanto tiempo? Para ver que no fue tan rápido que los psiquiatras se dieron cuenta que el estrés era muy importante para nuestro trabajo. Fíjense, el concepto de endógeno, dice Berríos, aparece al fin del siglo XIX, es una derivación confusa de la teoría de la degeneración de los franceses. Kraepelin propone la división entre endógeno y reactivo. Y aparece un concepto alemán que es el concepto de Anlage, que es un término difuso que implica la carga genética, pero también factores intrapsíquicos. En algún sentido, podríamos decir que Jaspers, con sus crisis vitales, estaba previendo los efectos del estrés o el efecto de los avatares de la vida en la salud psíquica de las personas. Ahora, si miramos la última edición del Manual de Psiquiatría de Henry Eid, que es de 1978, 40 años después del paper de Selye, vemos que se habla mucho de trastornos endocrinos en psiquiatría, se habla del efecto patogénico del ambiente, se habla de una psiconeurobiología psiquiátrica y de shocks emocionales o situaciones de conflicto como gatillos de estados depresivos, pero Selye no es citado y la palabra estrés no aparece en todo el libro. ¿Sí? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente el estrés predata los episodios depresivos? Desde Catherine Massieu sabemos que esto es realmente así. La ocurrencia de eventos vitales estresores eso es 2.5 veces mayor antes de episodios depresivos en estudios controlados. Y en estudios comunitarios se ha demostrado que en 80% de los casos la depresión va precedida por eventos vitales estresantes. ¿Sí? ¿Todos los eventos vitales estresantes tienen la misma capacidad de favorecer depresor o hay algún efecto específico? Depende del número, de la duración, del significado subjetivo de los estresores. Es más importante que las pérdidas, si las pérdidas son interpersonales. Vamos a ver ahora el modelo de Constant Hammond sobre las variables dependientes, ¿sí? Y hay otras pérdidas que pueden influir en nuestra integridad psicofísica y favorecer el estrés y la depresión, como la pérdida del rol, la autoestima y los ideales, ¿sí? ¿Qué tipo de depresión produce de estrés? ¿Hay algún tipo particular de depresión que sea particularmente más tendiente a ser afectada por el estrés? El DSM-5 intenta solucionar el tema de si la depresión es una o varias enfermedades con los calificadores, con los clasificadores de la depresión. Pero todavía hay mucho por recorrer para saber si cuando hablamos de depresión hablamos de una enfermedad con una vía final común o de varias enfermedades diferentes. Parker intenta solucionar este problema del modelo unitario y del modelo bimodal de la depresión estableciendo un modelo jerárquico en el cual diversas características, diversos rasgos son afectan, no se ve el puntero, diversos rasgos se van incorporando para producir los distintos tipos de depresión. Él considera que esto es muy importante tenerlo en cuenta, esto es mucho más complejo de lo que yo lo estoy presentando, para desarrollar modelos terapéuticos y de investigación adecuados. ¿En qué momento empezamos a investigar el estrés y la depresión? Este es un primer paper de 1967 de Fawcett y Bani, donde muestran una activación del eje pituitario en la adrenal, en la depresión, ¿sí? Y lo más importante es lo que se pregunta en el tercer punto. ¿Estos cambios que observamos en el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal representan una respuesta inespecífica al estrés o
hay algún tipo de relación significativa entre esta alteración, esta función alterada y la psicopatología de la depresión. La respuesta, hoy pensamos, es que sí, que hay una relación significativa. Este es el por todos ustedes conocido trabajo de Bernard Carroll, que demostró que en un subgrupo de pacientes que hoy llamaríamos melancólicos, el test de supresión de la dexametasona da una respuesta anormal, lo cual demuestra que el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal está activado. ¿Sí? Hoy en día hablamos del modelo diátesis-estrés, que básicamente lo que dice es que sobre una base de predisposición de diátesis, los eventos vitales estresantes favorecen la aparición de eventos depresivos. Pero tenemos que pensar que este modelo es mucho más complejo. Hay que hacerse la idea de que los genes y la biología y los factores epigenéticos condicionan nuestros estilos cognitivos, los cuales a su vez interaccionan con eventos estresantes vitales específicos para la producción de depresión. No es una reacción tan lineal. Constance Hammond propone un modelo de diátesis de estrés en la depresión muy interesante. Ella dice que la diátesis utiliza esquemas cognitivos disfuncionales, ¿sí? Y además describe un fenómeno que es los eventos vitales estresantes condicionados. ¿Qué son estos eventos vitales condicionados? Ella observó que en mujeres con depresiones recurrentes, en una muestra de mujeres, no es exclusivo de las mujeres, conductas, sesgos cognitivos que producen conflictos interpersonales que favorecen lo que se llama la generación de estrés. La depresión genera estrés y cierra el círculo de la depresión. La apatía, la irritabilidad, el mal humor, el pesimismo y la anedonia de la depresión generan conflictos interpersonales y esto cierra el círculo de los sesgos cognitivos y el estrés. Otro desarrollo habla de la necesidad de que haya una cierta congruencia entre los estresores y los estilos cognitivos, entre los tipos de estresores y los estilos cognitivos. Los esquemas cognitivos necesitarían que cierto tipo de estresores ocurran, y esos estresores son estresores que están relacionados con nuestra forma de vincularnos con los demás. A eso hace referencia a los modelos de la sociotropía y la dependencia, que es un desarrollo de la psicología cognitiva, o el modelo de la autonomía y la autocrítica que viene del psicoanálisis. En la actualidad, los estudios de la personalidad hablan del neuroticismo como un factor de personalidad que sesga los esquemas cognitivos que modifican la forma en la cual nosotros apreciamos o reapreciamos los estresores y eso favorece el círculo de la depresión. Por supuesto, esto termina con el modelo del desarrollo de la depresión de Beck. Él lo que dice es que experiencias adversas en el desarrollo favorecen actitudes disfuncionales que se integran como esquemas cognitivos y habla de vulnerabilidad cognitiva. Esta vulnerabilidad es activada por eventos vitales estresantes, ¿sí?, los cuales a su vez producen un sesgo cognitivo generalizado, el pesimismo propio de la depresión, por ejemplo, ¿sí? Y a esto se agrega la reactividad cognitiva. La reactividad cognitiva es esta reactividad cotidiana de las personas con predisposición a la depresión, que tiene que ver con su autoapreciación, este negativismo. Yo me acordaba hoy, cuando leía esto, repasaba esto, un paciente mío que una vez le pregunté por qué nunca se había casado y me contestó, jamás condenaría a una persona a esa situación. Sí. Eso es un sesgo cognitivo. Todo esto contribuye para el modelo para la generación de depresión según Beck. Un poco más cerca, él propone un modelo y habla del modo depresivo. Dice que hay una serie de esquemas motivacionales, afectivos, conductuales y fisiológicos que son controlados por un hub de esquemas cognitivos que a través de estos mecanismos de aprendizaje, la idea que está detrás de Beck permanentemente es que la predisposición nos hace aprender a ser depresivos. Y aprender a ser depresivos significa aprender a ser más vulnerables al estrés. Lo que vamos a ver, lo que nos muestra Gold, es que esto modifica los circuitos neurales del estrés, ¿sí? Más cerca produce un modelo expandido, ¿sí?, en el cual
Los eventos vitales estresantes producen estas actitudes disfuncionales con los esquemas. Los eventos vitales activan, los eventos vitales cotidianos activan y producen un sesgo atencional, ¿sí? Negativas, interpretaciones negativas sobre sí mismo y sutiles síntomas depresivos. Acá aparece la reactividad cognitiva. Esto se reactiva permanentemente y se pone en modo depresivo. A partir de un determinado momento la persona se pone en modo depresivo, lo cual le da mayor saliencia y la emocionalidad toma el contacto del control de la interpretación de la realidad, lo cual favorece el desarrollo de trastornos depresivos. En el último punto, Beck incorpora la diátesis genética, incorpora la hiperreactividad de la amígdala, ¿sí?, para la producción de los sesgos cognitivos, lo cual exagera los eventos vitales estresantes, activa el eje hipotálamo suprarrenal y produce que el eje, en paralelo con la emocionalidad, los sistemas límbicos o los sistemas emocionales tomen el comando de la vida cognitiva y se dificulta la reapreciación, la capacidad de resignificar los eventos, permaneciendo estos sesgos negativos y el desarrollo de depresión. Se mencionó hoy varias veces la palabra kindling acá. Beck utiliza todo el tiempo el modelo del kindling para entender esto. Esto es un aprendizaje repetitivo y en términos neurobiológicos sabemos que la palabra kindling tiene significados muy profundos. Yo quiero hacer una pequeña digresión acá y llamar la atención sobre las que yo encuentro muchas conexiones entre la psicología cognitiva y la fenomenología. Sé que hace poco acá, no sé si en Santiago, pero en Chile se hizo un simposio sobre fenomenología y psicología cognitiva. Esto es muy, muy importante porque hay muchos puntos de encuentro, ¿sí? No me voy a detener en el tipus melancolicus, pero yendo a la biología del estrés, de la depresión y el estrés, uno de los hallazgos más resonantes es este efecto moderador del polimorfismo del transportador de la serotonina para la producción de estrés en personas predispuestas. Esto es un dato que, si bien es muy discutido, por ejemplo, estos datos de Haverstick dicen en una población controlada, solamente en un pequeño grupo de pacientes encontraron que había una correlación entre la aportación del alelo SS y el desarrollo de depresión en respuesta a los eventos vitales, pero esto tiene un valor heurístico interesante. Es la idea de que no es el gen el que produce la depresión. El gen lo que modera es nuestra respuesta a factores ambientales y eso es lo que produce la depresión. Y acá las cosas empiezan a cerrar cada vez más. Sabemos positivamente que el polimorfismo, el transportador de la serotonina, que el alelo SS modifica estructuras cerebrales como el pulminar, el tálamo, la corteza prefrontal dorsolateral, también la corteza subgenual, el fascículo uncinado. Ustedes saben que el fascículo uncinado es muy importante porque conecta la corteza orbitaria con el polo temporal y fue denominado en su momento la rienda del sistema límbico, ¿sí? El gran controlador. Se supone que aferencias que vienen del área subgenual son muy importantes. Y la reactividad amigdalina. Desde el punto de vista conductual, los portadores del alelo SS tienen más miedo condicionado, mayor respuesta de sobresalto, mayor hiperreactividad simpática, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal se activa más fácilmente, tienen un sesgo atencional hacia el temor, tienen amnesia inducido por estados emocionales, aversión al riesgo financiero y social blushing, el rubor social, que es hoy en día estudiado como un endofenotipo en ansiedad y en fobias sociales. O sea que algo pasa con este transportador. Fíjense este trabajo de Gottlieb, que es un gran estudioso del estrés de la depresión. Tomó un grupo de niñas en riesgo, adolescentes hijas de mujeres depresivas, ¿sí? Y las sometió, por supuesto bien hecho el estudio, bien controlado, y la sometió a un estresor cognitivo. Les pedía que hagan operaciones aritméticas muy controladas y el testeador es muy rígido y si se equivocan dicen, no, está mal, empezó de vuelta, ¿sí? Entonces eso es un estresor cognitivo. Claramente estas chicas que portaban el alelo SS no tenían depresión, eran hijas de mujeres depresivas. Siguiendo al doctor Diaglivi, podríamos decir que esto podría ser un factor genético, pero también podría ser un factor epigenético inducido por las madres depresivas. Totalmente de acuerdo, y esto es muy interesante, ¿sí? Pero claramente algo pasa con el transportador de la serotonina y la reactividad del estrés. Por eso yo considero que
Gottlieb, este paper de Gottlieb, que es un paper abigarrado, denso, pero extraordinario, y que les recomiendo que lo lean, que se tomen un fin de semana para leerlo, ¿sí? No, en serio, yo estuve semanas leyéndolo. Esta charla, todo lo que yo recogí está basada en este paper. Él habla de él dice que la disregulación del sistema del estrés es lo que favorece los significados de la depresión, porque para mí hace que empiecen a cerrar un montón de hipótesis sueltas, ¿sí? Él dice que es un estresor, es un desafío inminente o percibido a nuestro equilibrio. El estrés es una respuesta innata, adaptativa y estereotipada, que ha evolucionado. Esta idea de que es una respuesta muy conservada evolutivamente la comparten todos los investigadores del estrés. Esto lo dice mucho Bruce McEwen, por ejemplo, que ha evolucionado y se ha ido perfeccionando en la escala zoológica hasta alcanzar el nivel que alcanza en los seres humanos. El objetivo es volver al nivel basal, como decía McEwen, ¿sí? Está codificada en sitios neuroanatómicos específicos que activan un repertorio específico de respuestas cognitivas, conductuales y fisiológicas, ¿sí? Estas respuestas adaptativas, si bien son esenciales para la supervivencia, pueden desregularse y resultar en enfermedades, como nos decía Selye y como nos muestra McEwen, ¿sí? Como lo conocemos todos, ya lo vimos hoy mucho. Él compara la depresión con la autoinmunidad porque es una respuesta desregulada, es una respuesta adaptativa desregulada. Y para él la ansiedad juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque hay un circuito que vamos a ver luego que es fundamental en este tema. Finalmente dice, los programas cognitivos se deslizan de operaciones cognitivas complejas hacia la rápida recuperación de memorias, de recuerdos emocionales de alta carga emocional, que fueron adquiridas durante amenazas previas y emergen automáticamente para promover la supervivencia. Esto lo revisa muy bien, por ejemplo, el carácter está muy vinculado a las emociones, como es obvio. El estrés y el sistema emocional utilizan los mismos dispositivos, de ahí que estén tan superpuestos. Hay otro paper que les recomiendo que lean, que es el paper de Antonio Damasio sobre el valor evolutivo de las emociones. Y dice esto, que las emociones son dispositivos que han evolucionado para protegernos y son una memoria filética y personal. ¿Sí? Esto es lo que dice básicamente Gold sobre el estrés. Entonces, la respuesta de estrés tiene una serie de componentes que todos conocemos muy bien y que sabemos que se desregulan y que de todos tenemos datos, por eso yo lo resumo, de todos tenemos datos que están desregulados en la depresión. Sabemos que el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal está desregulado. Sabemos que el sistema autonómico está activado. Sabemos que tenemos alteraciones en las monoaminas y que las monoaminas regulan estos sistemas. Sabemos que el glutamato es, como dice Damasio, posiblemente la pistola humeante de todo esto, ¿sí? Y sabemos, como decía el doctor Diaglivi, que tenemos un estado proinflamatorio activado, ¿sí? Por otro lado, hay una serie de mecanismos que promueven la integridad neuronal, que están en condiciones normales, que dependen del factor neurotrófico derivado del cerebro y que tienen que ver con la neuroplasticidad, la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo y la sinaptogénesis en la capa CA3 del hipocampo. Y hay una respuesta del retículo endoplásmico al estrés. Y finalmente hay cambios epigenéticos, porque si nos metemos en la epigenética necesitaríamos toda una mañana para hablar de esto o mucho más, pero hay además cambios genéticos. Desde el punto de vista conductual está la ansiedad como respuesta al estrés, hay cambios en la atención y en la cognición, disforia y disminución, el delta, en el procesamiento de los estímulos que producen placer. Todos estos sistemas sabemos que están regulados, afectados en la depresión. Lo que dice Gold es que la desregulación, en un sentido distorsionado, de estos sistemas favorece el desarrollo de depresión, ¿sí? Y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos los cambios neuroplásticos. Sabemos que el estrés produce cambios neuroplásticos en el área subgenual, en la corteza prefrontal del dorso lateral, en la amígdala, no solamente en el hipocampo, ¿sí? Y que estos son, cuando el estrés es sumado, pensemos nuevamente en el kindling.
Y lo que hoy hablaba el doctor Diaglivi de la neuroprogresión, la idea de que estas cosas van produciendo efectos acumulados y que van dejando un residuo, cicatrices, como decía Robert Post, que hacen que las cosas no sean igual. Los datos de Yvette Chelin, que mostró el doctor Diaglivi, sobre la estructura del hipocampo. Como bien dice Bruce McEwen, el estrés en un montón de mediadores, otro paper muy interesante, es una U invertida. Un poco de estrés es necesario para la supervivencia. Aumenta la transmisión sináptica, mejora la memoria, aumenta el aprendizaje. Pero el exceso de estrés produce una serie de cambios sinápticos, plásticos, que van a modificar los sistemas que los están utilizando. La idea es esta. Yo sé que es medio complicado y yo no soy bueno para explicarlo. El estrés en personas predispuestas va modificando en forma acumulativa los dispositivos que procesan el estrés, de forma tal que va aprendiendo a hacerlo en una forma sesgada y eso va a terminar con depresión. Y por último quiero mencionar esto, porque este es el modelo de Carla Nasca de la alostasis epigenética. Carla Nasca hizo un experimento, agarró ratas sin predisposición a la depresión y lo que hizo fue estresarlas. Y encontró que había cambios epigenéticos. Un grupo de ratitas, eran hipersensibles al estrés, y las otras no. Y demostró que estas ratitas que eran hipersensibles al estrés tenían un sistema de regulación que involucra los receptores glutamatérgicos y mineralocorticoides y glucocorticoides, que es aprendido a través de efectos epigenéticos perinatales. Es la posibilidad de que nosotros, mediante alóstasis, podamos modificar la respuesta del sistema de estrés. Todo lo que sabemos sobre el cuidado de las pupas en las ratas, etcétera, etcétera. Todo esto nos permite llegar a las conclusiones de Gold. En primer lugar, Gold dice que este modelo que él propone se aplica sobre todo para la depresión melancólica y que lo que caracteriza la depresión melancólica no es exactamente la del DSM-5, es el hiperalerta, la ansiedad, la desesperanza, la anedonia, el compromiso cognitivo con alteraciones en la memoria de trabajo y aumento de la memoria reflexiva con contenidos negativos. Ustedes saben, cuando ustedes le piden un perfil neurocognitivo a un paciente depresivo, siempre el informe es el mismo: perfil disatento, disejecutivo, ¿sí? Falla la atención y falla la capacidad de organizar. Eso tiene que ver con que el lóbulo frontal está sufriendo en estos pacientes. El hipercortisolismo, la activación noradrenérgica, la activación de del sistema nervioso simpático y el polo matinal de la angustia. Esto que los maestros nos enseñaron, que el polo matinal de la angustia, que era un signo de endogenicidad característico y muy importante, y que yo consideramos clínicamente un indicador de actividad de la depresión. Hoy el doctor hablaba sobre cuánto hay que mantener el tratamiento. Bueno, hasta que no se va el polo matinal, nunca hay que tocar un tratamiento farmacológico, porque el polo matinal es una indicación que a veces permanece mucho tiempo después de la mejoría, es un indicador de que la depresión, entre comillas, está activa, como si fuera un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué es lo que dice Gold? En primer lugar, todos conocemos los estudios de Weinrevetz sobre la corteza subgenual. ¿Sí? Weinrevetz demostró que en personas con depresión la corteza subgenual está hiperactivada, pero estructuralmente está afectada y tiene menos sinapsis y menos conexiones. ¿Cuál es el rol de la corteza subgenual? La corteza subgenual ejerce un rol de control sobre la amígdala, controlando la emocionalidad de la amígdala. Es la que le dice a la amígdala: no, mira, esto no es tan peligroso como vos pensás, esto no es tan grave. ¿Sí? Y este circuito es muy importante. Entonces, lo primero que ocurre al disminuir la actividad de la corteza subgenual es que la amígdala se activa y aparece la ansiedad como síntoma fundamental, como síntoma inicial. Además, habíamos visto que la corteza prefrontal dorsolateral también disminuye su actividad y disminuye la atención hacia estímulos ambientales relevantes, lo que favorece que la amígdala, por su lado, se enganche en estímulos negativos y en memorias tristes. Y eso lo hace muy en compañía del hipocampo. Por otro lado, disminuye en el estriado ventral, en el núcleo accumbens, la sensibilidad a la recompensa, y esto produce anedonia y disminución de las conductas dirigentes a la búsqueda de placer. Todos síntomas de la depresión. Ustedes notan, no sé, yo lo noto,
me costó darme cuenta, como yo soy medio tonto, me costó darme cuenta que es como si estuviera leyéndolo a Beck, todo esto. Porque está hablando de las mismas cosas que habla Beck, de los sesgos cognitivos, pero les está dando el sustrato neurobiológico, ¿sí? Por otro lado, dice Gold, el aumento de la actividad de la amígdala y del hipocampo y la disminución de la actividad de la corteza subgenual favorecen un síntoma típico de la melancolía, que es la rumiación. Con lo cual, yo estoy disecando una parte de toda esta estructura que es infinitamente más compleja, porque quiero llamar la atención a que nos está mostrando Gold que esta respuesta del estrés distorsionada modifica las estructuras que procesan esos sesgos cognitivos de los cuales nos hablan Constant Hammond y Aaron Beck, y que nos permiten, por eso yo hablo de la teoría de los campos unificados de la depresión, porque entendemos cómo el estrés modifica la cognición, modifica nuestros esquemas de valores, nuestros sistemas de creencias, nuestra valoración de nuestro estar en el mundo y de nuestra proyección vital, y cómo el mundo nos afecta, nos torna más vulnerables al estrés y favorece el desarrollo de la depresión, ¿sí? Esta es la idea central de este trabajo, ¿sí? Un homenaje a Robert Post, que fue el primero que vio esto. Hace más de 20 años que Robert Post está hablando del modelo de la kindling y la sensibilización. Y yo quiero que ustedes presten atención a esta línea. Fíjense, él habla del BDNF, pero él habla del modelo de la sensibilización conductual y la repetición, y habla del efecto, fíjense, de los estresores, de la genética, de los episodios. Post habla de una cosa extraordinaria, que fue mencionada toda la mañana, es la sensibilización por los episodios. Cada episodio sensibiliza y produce una respuesta que permanece. El abuso de sustancias y los medicamentos. Todo esto favorece esta evolución hacia formas refractarias y resistentes al tratamiento. En particular, a Robert Post lo que interesaban eran las formas refractarias y de ciclado rápido del trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, la psiquiatría le llevó un tiempo darse cuenta que había habido un descubrimiento que era muy importante para nuestro trabajo, ¿sí? Claramente sabemos que los eventos estresores precoces, y discúlpenme, un paréntesis, no hablé de la erosión de los telómeros, no lo mencionamos, que es la otra gran pistola humeante de la biología de la conducta moderna, ¿sí? Daría para otra charla. Pero claramente sabemos que el estrés precoz y tardío favorecen el desarrollo de depresión. La reactividad al estrés es el mediador biológico y psicológico de esta vulnerabilidad, ¿sí? Y el valor heurístico del modelo de diátesis-estrés, que en la medida que le vamos agregando capas de complejidad con Constant Hammond y Aaron Beck, vamos entendiendo, vamos teniendo una visión de nuestra inserción como seres psicobiológicos más completa, ¿sí? El modelo genes por ambiente modela la respuesta, nos permite entender cómo se modela la respuesta al estrés, favoreciendo un desarrollo que nos lleva a la depresión. Y lo que yo destaco, lo que estoy diciendo, es las claras líneas de investigación convergente entre la neurobiología del estrés, las neurociencias cognitivas y la psicopatología cognitiva. Muchas gracias. Vamos abrir para 2 perguntas, lembrando que depois nós teremos tempo ao final do grande painel. Tem uma pergunta aqui na frente, aqui na frente, por favor. Doctor, muy interesante su aproximación. La pregunta es, el estrés, como usted nos plantea, ¿está básicamente, es una antesala específicamente de la depresión o es una antesala de la salud mental en general? Porque si nosotros vemos la antesala, por ejemplo, de sustancias, la antesala del paciente borderline, la antesala del ciclador rápido, realmente, o la antesala del déficit de atención definitivamente del adulto, los sistemas van a ser los mismos. Entonces, un poco como que toda esta situación y el conocimiento que hay va un poco más hacia ese lado, ¿no? Y de otro aspecto que yo creo que sí es importante destacarlos, que los estresores, específicamente muy agresivos, sí pueden ser altamente determinantes de que esa alteración
digamos, neurobiológica puede ser mucho más rápida que el estresor crónico, como bien nos decía el doctor Oluba, como por ejemplo violación, el aspecto, digamos, violación sexual, agresión física, en primeros años, que simple y llanamente esa situación puede hacer distinta esa vida de esa persona por toda la vida, a pesar que fueron 2 o 3 intervenciones, ¿no? Y lo otro también interesante, por ejemplo, es el bipolar. El bipolar ciclador rápido versus el ciclador normal o ciclaje de menor intensidad, 40% tienen antecedentes de abuso sexual versus 12 a 13% de los no cicladores. Entonces, evidentemente, vemos cómo estos estresores pueden ser tan determinantes y pueden ser diferenciados. Lo mismo es estrés postraumático. La gente que va a lo que es Afganistán o va a estos centros tiene 30% de tasas de alteración versus aquellos que realmente no tienen estos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que el estrés participa en todas las enfermedades mentales. Creo que el estrés postraumático es distinto, es un evento traumático que produce una ruptura violenta, pero yo me animo a decir que lo que Gold insinúa es que la depresión melancólica es la enfermedad del estrés, es la enfermedad por antonomasia del estrés. Después eso se liga a todo lo demás, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted dijo. Murieron. Una última pregunta muy breve. Ya, vamos a hacer un alto porque viene la hora de almorzar y nos juntamos aquí a la 1:30 en punto. Muchas gracias.